Hemos visto un poco la problemática hasta los objetivos, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito ahora lo que es el sustento teórico, la documentación de respaldo que debemos tomar en cuenta cuando hacemos un proyecto de investigación, cuando hacemos un trabajo, ¿no? Entonces, generalmente, ayer, el día martes, creo, miércoles, alguien me preguntaba en ventanilla, no sé de qué grupo era, si estaban bien sus objetivos, si estaban bien su justificación. Y yo les pregunto a ellos, les digo, a ver, ustedes, ¿cuál es su problema de ustedes? Me dicen, no sabemos, a ver, es sobre esto. Entonces, tienen los objetivos, pero no han hecho el problema. Entonces, tenemos que, yo les decía, cuando iniciamos una investigación, siempre tenemos que comenzar por el inicio, chicos, ¿no ve? Siempre tenemos que comenzar por la punta del ovillo. Entonces, hemos hablado hasta el cansancio, cómo es lo que vamos a hacer o cómo es lo que vamos a iniciar nuestro trabajo. Inicialmente, hay problemas que se desenvuelven a partir de muchas situaciones. Pueden haber problemas en tu barrio, en un centro de salud, en tu casa, en un hospital, en un restaurante. O sea, los problemas uno y mil tenemos en una fábrica, en una farmacia, qué sé yo, ¿no es cierto? Van a haber muchísimas situaciones que son motivo de poderlas estudiar. Pero ese problema lo tienen que analizar ustedes al principio, no después de que hagan los objetivos, ¿no? Si no tienen el problema, entonces, cómo van a hacer los objetivos si no tienen el problema? Entonces, comencemos por el problema, les dije, ¿no ve? Eso ya lo hemos llevado. Entonces, háganse muchas preguntas, vean ustedes qué es lo que realmente quieren hacer y en base a eso van a ir reflejando algunas preocupaciones que ustedes tienen con respecto al tema, ¿no? Luego de eso ya vendrá lo que es ya los objetivos, la justificación, ¿no es cierto? Una vez que tengo ya los datos más eh, exactos de lo que yo quiero hacer, entonces tengo que documentar. ¿Cómo voy a documentar una investigación? ¿Cómo voy a tener mm, el respaldo de esa investigación, si no es a través de lo que es el marco teórico conceptual, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo todo el respaldo, puedo decir, este trabajo sí está bien sustentado, está bien documentado. Entonces, ahí yo voy a apoyar la investigación que yo estoy haciendo. Entonces, la base teórica del problema es eso, lo que es el marco conceptual y teórico, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito eso y eso nos va a permitir tener mejores luces ya de lo que es el marco teórico en una investigación, ¿no es cierto? Entonces, comenzando por ello, nosotros vamos a decir que toda investigación, todo trabajo de investigación, tiene que tener el suficiente respaldo teórico-conceptual para que sea confiable tu información, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir construyendo el marco conceptual y el marco teórico en la medida que nosotros vayamos profundizando nuestra investigación, ¿no? Entonces, siempre que nosotros queremos investigar algo, cuando tenemos un problema, cuando no sabemos, cuando no entendemos, cuando no tenemos una respuesta a ese problema, entonces ahí vamos a comprender que sí hay una situación sin resolver, ¿no? Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a buscar bibliografía, vamos a buscar revistas, libros, vamos a entrar al internet, vamos a revisar la información. Todo eso es lo que nosotros denominamos el marco teórico conceptual.
qué es lo que necesitamos para sustentar nuestro trabajo, ¿no? Y lo vamos a ir construyendo en la medida que nosotros vayamos exponiendo nuestro problema y vayamos delimitando nuestro trabajo también, ¿no? Entonces, cuando hablamos del marco conceptual y teórico, nos estamos refiriendo a ese conjunto de conceptos, de constructos, de proposiciones, de ideas que nos marcan y nos dan una pauta del problema que nosotros estamos estudiando, ¿ya? ¿Cómo definimos el marco conceptual? Como un conjunto de conceptos, dice, que nos explican por qué sucede algo, ¿no es cierto? Ustedes tienen un problema, a ver, vamos a hablar sobre vamos a hablar sobre la fecundación, un tema X, un ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero hablar de la fecundación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a remontarme a la bibliografía que puedo encontrar, ¿no es cierto? ¿Qué es cómo es la fecundación, el óvulo, el espermatozoide? Todo eso, esos conceptos, esas definiciones me van a dar una respuesta a mí de lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, cuando hablamos del marco conceptual, son todas esos conceptos, esas proposiciones, esos constructos que nos ayudan a que nosotros podamos entender la problemática. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de todos esos conceptos, de esas definiciones, entonces se va a ir clarificando la idea y ya yo voy a poder decir, había sido esto la fecundación, había sido esto, aquí lo dice el fulano, el sutano, el vengano, el autor, Juan Pérez, dice de esta manera, lo expone. Y cuando hablamos de conceptos, de definiciones, vamos a decir que es información confiable. ¿Por qué? Porque ha sido comprobada, porque es una información que puede ser calificada, que está calificada para tomarse como confiable, como exacta, como verdadera, ¿no? ¿Cómo vamos a construir el marco conceptual? A través de la revisión de la literatura, a través de los libros, de las fotocopias, de todo aquello que nosotros vamos a necesitar y vamos a utilizar para respaldar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir, dice, identificar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que nosotros vamos a necesitar en nuestro estudio. Ese es el primer punto. Construimos el marco conceptual revisando todo lo que es la bibliografía. Luego tenemos la elaboración de un esquema de contenido. Esto te va a facilitar el que puedas desarrollar el trabajo. A ver, un minutito. Entonces, lógicamente, cuando nosotros hacemos la revisión de la bibliografía, revisamos el internet, los libros, vamos a la biblioteca. En la medida que nosotros vamos leyendo, ustedes tienen que hacer resúmenes, tienen que hacer esquemas, tienen que ir copiando la información con la base bibliográfica, ¿no es cierto? Con la cita bibliográfica. Entonces, generalmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una tarea, mucha copy y pegue y no ponemos al autor, nos olvidamos del autor. ¿Y quién había sido el dueño de la información? Ustedes. Falso, es plagio, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros copiamos una información, tenemos que tener la cita bibliográfica, de dónde estoy sacando, por qué estoy sacando y anotar y poner al pie de página para que ustedes puedan ir identificando al autor que están investigando, ¿no? Entonces, y por último, desarrollar un esquema de contenido. Dice, esos son técnicas, chicos, y métodos que ustedes tienen que utilizar cuando hacen un trabajo, ¿no? Cuando nosotros necesitamos
manejar bastante segura la información, siempre tenemos que estar anotando, ¿no? Esa información que nosotros anotamos, que nosotros registramos, nos va a servir de mucho cuando estamos elaborando el proyecto de investigación, ¿no? ¿Qué elementos tiene el marco teórico? Tiene tres elementos importantes, como es los conocimientos que tenemos sobre el problema que vamos a estudiar, tenemos lo que son las variables y lo que es la hipótesis. Entonces, estos elementos forman parte de lo que es el marco teórico, o sea, de aquello que yo tengo que sustentar. Los conocimientos que tengo sobre el problema que voy a estudiar, las variables que van a salir dentro de la investigación y la hipótesis que voy a elaborar en base a los supuestos que yo tengo que ir identificando y que posteriormente lo debo comprobar, ¿no? ¿Qué hay sobre el conocimiento sobre el problema? Aquí ya dijimos hace un rato, incluye todo lo que es la revisión de la bibliografía, con el fin de clarificar los conceptos, las teorías, las definiciones, antecedentes, datos estadísticos, o sea, toda la información que me pueda servir para respaldar mi trabajo, lo tengo que colocar. Por eso estamos hablando de la revisión de la bibliografía, revisión de la literatura, ¿no? Se debe contar, siempre dice, con un resumen conceptual y teórico de las investigaciones que hay sobre el tema. Es necesario que pongamos un poquito para que veamos y hagamos comparaciones también si es que existen otros trabajos similares al que están haciendo ustedes, ¿no? Con ello no quiero decir que ustedes deben copiar, no, ustedes tienen que elaborar su propio trabajo, ¿no? De nada sirve que ustedes se copien del fulano, del sutano, del grupo X y no aprenden nada. El día de mañana ustedes se van a acordar de mí si ustedes no han aprendido a hacer un proyecto de investigación. Ustedes tienen que aprender, chicos, así les cueste mucho, tienen que hacerlo. Con ese proyecto ustedes van a tener la capacidad de elaborar ya un alcance de trabajo, un proyecto de investigación. O sea, siempre cuesta al principio, pero siempre hay que tener la voluntad y la capacidad de desarrollar, ¿no? Si ustedes se copian, no van a aprender nada. El perjuicio va a ser solo para ustedes, ¿no? Dentro del copie de la información, del registro de la información, ya decíamos hace un rato, la cita bibliográfica, la importancia que tiene de registrar la información que usted está copiando. La cita bibliográfica es cuando usted hace la revisión de la literatura, de la información que está buscando, de lo que está compilando para hacer su trabajo, usted está utilizando muchos autores, está utilizando diferentes conceptos, diferentes definiciones, y esa información que usted está utilizando la tiene que respaldar. ¿De dónde está sacando ese concepto? Es de Pérez Juan, entonces lo tiene que anotar al pie de página. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la idea de que yo sé de dónde estoy sacando. Si ustedes copian un concepto y no ponen la fuente, entonces, ¿cómo van a saber de dónde lo sacaron? Ya no se van a acordar, chicos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que poner la fuente o la cita bibliográfica para que puedan manejar la información muy rápido, ¿no? Entonces, con la cita bibliográfica, lo único que usted hace, revisa y busca la cita bibliográfica en la parte de abajo. Generalmente algunos hacemos de esa forma, otros pueden hacerlo a la conclusión del párrafo o del texto que usted ha escrito. Hay esas dos formas de escribir la alfanumérica y la Vancouver, ¿no? Entonces esas son las que más utilizamos, pero eso lo vamos a ver enseguidita, ¿no? Entonces la cita bibliográfica, prohibido olvidarse, chicos, ¿ya? ¿Cómo hacer una cita bibliográfica? Dice, existen varias formas, varios modelos de una cita bibliográfica. Por ejemplo, dice el formato numérico o Vancouver y el formato alfanumérico, que es el Harvard.
por año, por autor, ¿no es cierto? Entonces, esas dos formas nosotros podemos realizar la cita bibliográfica, son los que más usamos. La cita bibliográfica se debe incluir, dice, el autor, solo el apellido, el año separado del autor por una comilla. Si son más de dos obras de un mismo año, se debe acompañar el año por una letra que los diferencia, ¿no? Entonces, vean ustedes ese ejercicio, ustedes van a leer normas APA, ahí van a tener muchísima información para poder aprender, ¿no? Normas APA son las normas más básicas para escribir un documento, ¿no? Entonces van a encontrar información muy valiosa en ese libro, ¿no? Entonces, eso con respecto a las, perdón, aquí estábamos, ¿no? La cita bibliográfica que debe incluir el autor, el apellido. Luego nos vamos a esto que se denomina las referencias bibliográficas. Aquí, por ejemplo, confundimos con la cita bibliográfica. La cita bibliográfica es la identificación del autor que usted está leyendo, que usted está investigando, que usted está utilizando para poder demostrar de dónde está sacando la información. Y las referencias bibliográficas, ya eso es lo macro, es el todo, el conjunto de libros, de revistas, de periódicos, de todo lo que ustedes han investigado, eso se llama las referencias bibliográficas. O sea, 10 libros, 20 libros, 30 libros ustedes han investigado, eso se llama referencia bibliográfica. A ese conjunto de libros, de todos los libros que usted ha utilizado para hacer su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, hay varias formas también de detallar las referencias bibliográficas. Algunos lo hacen en forma alfabética, otros de acuerdo al tema de importancia, otros de acuerdo a cómo les agrade, ¿no? Entonces, no hay una uniformidad con respecto a las referencias bibliográficas. Sin embargo, por ejemplo, a mí me gusta más hacer la referencia bibliográfica en forma alfabética. ¿Por qué? Porque detallo desde la A hasta la Z. Una referencia bibliográfica siempre tiene que comenzar por el apellido paterno. No se olviden, ¿ya? Siempre por el apellido paterno para hacer una referencia bibliográfica. Y de la A a la Z. Hay algunos que hacen de acuerdo al capitulaje, por ejemplo, ¿no? De acuerdo cuántos autores estoy utilizando en cada capítulo y lo copio. Capítulo primero, digamos, tales y tales y tales autores he visitado o he investigado, ¿no es cierto? Otros ponen en forma alfabética, como les decía, pero para mí lo más fácil, la persona lectora, la persona extraña, ve tu trabajo y va a buscar en orden alfabética a ver cuál es tu base bibliográfica, cuáles son tus referencias bibliográficas. Él no lo va a entender, pero si vos pones de la A a la Z, sí lo va a entender, porque estás poniendo por apellido de la A a la Z, ¿no? Entonces, es más fácil poder entender, sobre todo para el lector, que es el que necesita muchas veces tener la información así accesible y en forma rápida, ¿no? Entonces, las referencias bibliográficas se constituye ese conjunto de libros, de revistas, de toda aquella información que ha sido consultada por el investigador, ¿no? Entonces, datos de la referencia bibliográfica. En la referencia bibliográfica siempre dice se debe incluir datos importantes de lo que es el autor, ¿no? Si se trata de una revista, de un libro, en caso de varios autores, esos datos los tiene que decir en la referencia bibliográfica. Para hacer una lectura crítica debemos tomar en cuenta los siguientes criterios. Dice, por ejemplo, la relevancia, o sea, la relación que hay con los problemas que estamos planteando y que estamos investigando, ¿no? Es importante, es significativa, ¿por qué estoy haciendo esta investigación? Actualidad. Tiene que estar actualizada toda la información, porque de nada nos sirve, por ejemplo, tomar unos libros de hace unos 20 años que ya están todo obsoletos
ya salió mejorado ese libro, ¿no? Entonces tengo que buscar información nueva cuando estoy haciendo un trabajo de investigación. De que hay libros muy valiosos también que son de ediciones antiguas, hay, chicos, porque quizás el autor no ha vuelto a sacar una nueva publicación, pero en su gran mayoría siempre tratemos de buscar información actualizada. La confiabilidad, el grado de confianza que ofrece el documento. ¿Es confiable? ¿No es confiable? ¿Qué tal me irá? ¿No es cierto? La información que me está generando ese material bibliográfico es creíble, digamos, es confiable. Eso tengo que ver también, tengo que analizar, ¿ya? Para comenzar el marco teórico, debemos comenzar de lo más general a lo particular. O sea, comenzamos con la problemática que tenemos y luego vamos investigando y vamos a llegar al fondo del problema, ¿no? Entonces, de esa manera, generalmente vamos a comenzar con el trabajo del marco teórico, ¿ya? Las variables. Lógicamente que conocido el problema, he identificado algunos elementos importantes de la investigación, nosotros vamos a identificar las variables. ¿Qué son las variables? Nosotros hemos venido repitiendo ya qué son, cómo intervienen las variables, qué son las variables, para qué sirven las variables, ¿no? Entonces, la variable es una característica que tiene un problema, que tiene el estudio, que tiene el proyecto, que puede ser de personas, puede ser cosas, puede ser instituciones, no lo sé, dependiendo a quién vas a estudiar. Entonces, las variables es una característica, es una propiedad, dice, que tienen las personas, animales, cosas, instituciones, dice, en estudio y que puede ser medida en forma cualitativa y cuantitativa y que varía de acuerdo al sujeto, a otro o a él mismo, dice, en diferentes momentos. Son los elementos o atributos que se desea estudiar en un problema planteado. Entonces, las variables son características que nosotros vamos a encontrar, características importantes que nosotros vamos a encontrar en lo que es un estudio, ¿no es cierto? Puede ser, si yo voy a estudiar, voy a estudiar a todas las empresas a todas las empresas lecheras de Santa Cruz de Bolivia. Comencemos por La Pil, por ADA, por no sé cuántos. Entonces hay una cantidad enorme de empresas que producen leche, ¿no es cierto? Entonces vamos a estudiar a las instituciones o a las empresas. En este caso vamos a estudiar al grupo BF de farmacia. A ver, vamos a estudiar a estos chicos porque últimamente no asisten a clase, se faltan, se van a la pachanga y luego yo veo que su avance académico está flojo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los actores acá? Son los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, las variables se presentan de esa manera. Luego viene lo que denominamos los tipos de variables para que podamos entender un poquito cómo vamos a ir identificando nuestro problema. Por su posición en una hipótesis, la variable puede ser independiente, puede ser dependiente, puede ser interviniente. ¿Qué significa eso? Independiente es cuando determina una situación y condiciona a algo. La dependiente es lo que se cuelga de la independiente, es aquella variable que está en función a la variable independiente. Y la variable interviniente es aquella que aparece en la investigación. O sea, no estaba, pero por la necesidad, porque quieren ustedes analizar otros datos más, quieren conocer otra información más, puede aparecer. Entonces estamos hablando de una variable interviniente porque aparece en el proceso de investigación y forma parte también del estudio. Entonces, según su posición, una
una variable puede ser independiente, dependiente o interviniente, ¿ya? Para que no se olvide. De acuerdo a su capacidad de medición pueden ser las cualitativas o categóricas y las cuantitativas, ¿no? Entonces, en este tipo de variables, generalmente las cualitativas tienen que ver con la observación, ya lo hemos visto, eso no ve, tienen que ver con aquello, con aquella información flexible que se puede presentar a lo largo de la investigación. En cambio, en la cuantitativa no, en la cuantitativa tiene que ser exacta la información. O sea, 2 más 2 es 4, ¿no es cierto? No puede variar, no puedo decir 2 más 2 es 5, no. Entonces, esa información generalmente está en los estudios que hacen ciencias exactas, tecnología, también en salud utilizan bastante la información o la variable cuantitativa porque tiene que ver con numeración, con aquello que es exacto, con la estadística, ¿no? Aquello que te permite medir, ¿no? Entonces, la hipótesis es otro elemento importante dentro de lo que es la investigación, ¿no? Cuando hablamos de hipótesis nos vamos a referir a aquella parte del estudio donde yo hago una suposición de algo que yo voy a demostrar, ¿no? Entonces, a ver, si yo digo los estudiantes de la carrera de farmacia no asisten a clases, son flojos, no hacen las tareas, etcétera. Por lo tanto, digo, estos chicos se van a aplazar. Entonces me van a decir ustedes, no es verdad, Listen, no somos flojos, nosotros estudiamos. Entonces, no es como usted está diciendo. Yo estoy suponiendo por lo que estoy viendo que los estudiantes no están viniendo a clase por esto y por esto, ¿no? Entonces yo hago una suposición. Eso es la hipótesis, una suposición de algo que yo voy a demostrar, ¿no? ¿Cuándo lo voy a demostrar? En el proceso de investigación. Entonces, si yo estoy diciendo que los alumnos del grupo BF son flojos, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sacar sus históricos, tengo que ver cuál es su situación socioeconómica en su hogar, tengo que ver de dónde vive, si es de provincia, si es de la ciudad, o sea, son muchos los parámetros que voy a utilizar, entonces para ver realmente cómo es el estudiante, cómo vive el estudiante, cuál es la responsabilidad que le toca a él como estudiante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la hipótesis, nos estamos refiriendo a esas características, a esas suposiciones que nosotros vamos a señalar para luego demostrar, hacer una hipótesis demostrable, ¿no? Entonces, eso es la hipótesis, chicos, para que no se olvide, ¿ya? También hablamos de los componentes de la hipótesis. Tenemos las denominadas unidades de análisis, que pueden ser individuos, familias, grupos, casas, instituciones, ¿no es cierto? Las variables son características o propiedades o factores de las unidades de medición, ya lo dijimos también, y los elementos lógicos se relacionan las unidades de análisis con las variables y ellas entre sí. Entonces, estos tres componentes tienen que tener una hipótesis. Las unidades de análisis, las variables y los elementos lógicos, ¿no? Entonces, esos son componentes que no faltan dentro de la investigación, ¿no? Luego tenemos, aquí este es un ejemplo, vean ustedes, dice, los estudiantes que estudian durante 2 o más horas diarias tienen mayor rendimiento académico que los que estudian menos horas, dice, es un ejemplo, ¿no? Hay las unidades de análisis que serán los alumnos. Las variables son las horas de estudio,
¿no? Ahí las variables puede ser una independiente y las horas de estudio y está en función ¿a qué? Al rendimiento académico, entonces se convertiría en una variable dependiente y los elementos lógicos que son mayor o menor. Ese es un ejemplo simplemente para poder identificar las unidades de análisis, las variables y los elementos lógicos, ¿no? Tenemos algunos criterios para formular la hipótesis. Por ejemplo, dice, se debe formular siempre en forma afirmativa. O sea, siempre yo tengo que decir, los estudiantes de la carrera de farmacia, tienen muchas posibilidades de aprobar, a ver, pensemos. Con este ejemplo que voy a darles ahorita. La carrera de farmacia, voy a decir, esta semana que viene acreditará al Mercosur. Es un supuesto, ¿no es cierto? Es lo que yo deseo, es lo que yo quiero. Entonces, estoy haciendo una hipótesis de que con toda la información, con toda la documentación que tengo, voy a acreditar la carrera de farmacia. Entonces, esos criterios siempre tienen que ser en forma positiva. Debe plantearse la relación entre dos o más variables, dice. Debe posibilitar someterse a pruebas las relaciones expresadas y debe ser siempre de orden predictivo o explicativo. ¿Por qué? Porque siempre nosotros vamos a pensar para el futuro, ¿no es cierto? Siempre las explicaciones siempre las vamos a dar a futuro, no hacia el pasado, no hacia atrás. Entonces, los criterios para formular la hipótesis siempre tienen que ser en forma positiva, ¿no? Entonces, ese es nuestro tema de avance de hoy. Sin embargo, podría yo avanzar un poco más, pero quería un poquito hablar sobre la cuestión de la acreditación, chicos. ¿Por qué? Porque creo que no he hablado con ustedes. Quizás algunos profesores ya hablaron con ustedes, ¿no es cierto?, sobre la cuestión de la acreditación. A ver, ¿tienen alguna duda primero sobre este tema? ¿Qué falta? ¿Alguna aclaración? ¿Puede Sí. ponerlo en la diapositiva 11, porfa? Los datos de la referencia bibliográfica. Siempre sí, eso nosotros... sobre las culturas APA y todo eso, lo que dijo. Correcto, sí. Ahí ustedes van a encontrar toda la información con respecto a cómo nosotros debemos poner las referencias bibliográficas, las citas bibliográficas, cómo debemos elaborar, ¿no? Entonces, eso es una información que ustedes tienen que aprenderla, ¿ya? Ya, Licen, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno. Ya ustedes saben, chicos, que la próxima semana estaremos con visita en la facultad, en nuestra carrera de farmacia. Vamos a tener la visita de los pares evaluadores. Tenemos 3 personajes que van a venir a evaluar nuestra carrera. Está una señora colombiana, una paraguaya y una cochabambina, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, estos señores la próxima semana van a evaluar nuestra carrera. Entonces, seguramente ya han ustedes contado con información básica, que es posible que nos vayan a preguntar, que nos vayan a decir en la entrevista que va a ser para los estudiantes. Ellos van a entrevistar a los docentes, a los estudiantes, a los administrativos, a los profesionales farmacéuticos, a los empleadores. Entonces, es una evaluación completa que van a hacer, ¿no? Entonces, ustedes como estudiantes tienen que tener la capacidad de contestar. ¿Les pasaron algunas diapositivas sobre la acreditación? ¿Chicos? No, doctora. No. Bueno, hasta el momento no. Una doctora dijo que nos iba a pasar, pero hasta ahorita no, creo que no tuvo tiempo por estar ocupada por la acreditación. Sí, lo que pasa es que ahorita estamos ya contra el tiempo, ¿no? Entonces,
ha sido bastante trabajoso todo esto. Y bueno, Dios va a querer que nos vaya bien, chicos, es lo que más deseamos nosotros, ¿no? Que podamos acreditar nuestra carrera de farmacia, ¿no? Entonces, va a ser realmente algo hermoso que nosotros lleguemos a la acreditación. Hay que estar siempre con los ánimos bien puestos para poder participar de la acreditación, ¿no? Entonces, a ver, un ratito aquí voy a ver si puedo. Un ratito voy a ver si puedo. ¿Pueden ver, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito esto que ya ustedes tienen que saber. Ustedes como estudiantes van a ser entrevistados, no sabemos a quiénes, con quiénes, entonces puede ser que sea el grupo BF, de pronto no lo sabemos, entonces ellos nos van a decir, bueno, vamos a visitar a tal grupo, queremos que estén presentes, ¿no? Entonces, nosotros estamos pensando como profesores invitar a unos 5 o 10 estudiantes de cada grupo para poderlos reunir y que si ellos necesitan, como ahorita todavía está la semipresencialidad de las clases, entonces quizás no nos exijan poderlos reunir en una aula y tengamos que hacerlo en el auditorio, pero entre 5 a 10 estudiantes de cada grupo, me gustaría que me pasen su nombre los que quisieran participar de la entrevista que van a hacer los pares evaluadores para que ustedes estén y escuchen todo lo que se va a decir, se les va a preguntar, ¿no? Entonces, la carrera de farmacia dentro de lo que es su misión, visión, eso ustedes tienen que saberlo de memoria, tienen que saber quiénes son sus autoridades, cómo es su carrera, cómo tienen sus modalidades de titulación, qué es lo bueno de su carrera. Dice que no es momento de quejarse, chicos, no es momento de quejarse, son momentos de decir todo lo mejor, todas las fortalezas que tiene nuestra carrera. Y de verdad que tiene muchas fortalezas, porque de no tener nada, la facultad ha crecido tanto que tenemos los mejores laboratorios de Bolivia. Yo, por ejemplo, ayer conversaba un poquito con el ingeniero Félix Torrico, que ha sido par evaluador allá en La Paz, y le decía, ingeniero, a ver, explíquenos, cuéntenos, a ver cómo usted ha evaluado, para que nosotros también aquí podamos defendernos. Y él me explicaba, me decía, aquí los laboratorios son hermosos, tenemos todo lo tienen que mostrar, ¿no? Entonces, todo eso son incentivos que uno tiene, ¿no? De que nos vaya a ir bien. De todas maneras, chicos, no se olviden, misión, visión, por ejemplo, en misión tenemos formar profesionales farmacéuticos calificados con conocimientos, habilidades, destrezas, valores, compromiso social, capaces de coadyuvar en la solución de problemas, ¿no? Entonces ahí tienen lo que es la visión, ser una carrera líder en la formación de profesionales farmacéuticos, capaces de integrar la ciencia, la tecnología, ¿no? Entonces eso también dentro de lo que es la carrera. El objetivo de la carrera es formar profesionales farmacéuticos expertos en el manejo del medicamento, dice, no contribuyendo a mejorar la salud de la población, ¿no? Entonces, eso también lo tienen que aprender, chicos, porque les pueden preguntar, ¿no? Ahí está el objetivo, el perfil profesional, por ejemplo,
cómo necesitamos que sean nuestros profesionales, que sea capaz de qué, de dirigir establecimientos, de participar, de elaborar, de aplicar, de ejecutar, de realizar, etcétera, ¿no? Entonces, el perfil profesional del farmacéutico es importante para el desarrollo de su trabajo, ¿no? ¿Por qué es importante, dice, que esta información sea de conocimiento de todos? Porque todos, así como en nuestra casa sabemos qué es lo que está sucediendo, en nuestra segunda casa, que es la universidad, también tenemos que saber qué está sucediendo. ¿Para qué? Para poder defender lo que es nuestro, para poder defender nuestra carrera, poder defender a nuestra facultad, ¿no? Entonces ustedes como futuros profesionales tienen que defender a su carrera, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante, dice, la acreditación a lo que es el Mercosur? ¿Qué es una acreditación, dice, de una carrera? Es un proceso de evaluación que nos hacen y nos hacen un seguimiento para ver en qué condiciones estamos, cuánto hemos avanzado, qué fortalezas tenemos, qué debilidades. Entonces, ellos nos van a hacer una evaluación de nuestra carrera para ver en qué condiciones estamos, ¿no? Entonces, van a evaluar, van a ver todo lo que tenemos, desde la infraestructura, desde lo que es el proyecto académico, todo ellos van a revisar, van a hacer un análisis completo de la información, ¿no? Entonces, ¿qué es la acreditación de una carrera? Dice, ya lo dijimos, ¿no? ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir certificar ante la sociedad la calidad de recursos humanos que nosotros formamos, ¿no? En la Universidad Cruceña, ¿no? Entonces, además de eso, nos va a permitir tener muchos beneficios, chicos. Excelente, es lo mejor que nos podría pasar si nosotros acreditamos los beneficios de becas, de intercambio, de viajes, ¿no? Todo aquello, la validación de tu título profesional, si estás dentro del Mercosur, no vas a tener necesidad de hacer reválida de tu título, por ejemplo, sino que simplemente con convenios vas a poder trabajar en otros países al cual pertenece el Mercosur, ¿no? Entonces, esa información que nosotros vamos a ir generando nos va a servir de mucho, chicos, para que podamos certificar o que podamos acreditar, ¿no? Ahí tienen algunos dibujitos, ustedes se fijan, porque es importante la acreditación de la carrera, porque facilita el autoconocimiento y las fortalezas y debilidades, dice, de las carreras. ¿Qué es una acreditación? Aquí miren, dice, de las carreras al Mercosur, ¿no? Entonces, esto favorece la comparabilidad de los procesos de formación en términos de calidad, dice. Facilita la movilidad estudiantil, la movilidad docente, estimula los procesos de evaluación, es un mecanismo de reconocimiento de títulos de grado a nivel regional. Vean ustedes, son muchísimos los beneficios que nosotros vamos a tener si llegamos a acreditar. ¿Qué es el Arcusur? El Arcusur es el sistema de acreditación regional de carreras universitarias de los estados partes del Mercosur y estados asociados, ¿no? Entonces, el Arcusur, este es el sistema que hace los procesos de evaluación y que certifica la calidad de los profesionales. Es una garantía pública, dice, de la región a nivel académico y científico. Define a través de criterios regionales elaborados por comisiones. La coordinación de la red de agencias nacionales de acreditación, ¿no? Entonces, el llegar a esta etapa es algo realmente hermoso para nosotros, ¿no? Respeta las legislaciones nacionales, dice. Si usted este sistema de Arcusur no siempre va a decir quiénes son los que van a presentarse voluntariamente, sino que da la opción. Esto ellos lo sacan en forma anual. ¿Qué carreras pueden evaluarse? No porque nosotros lo pidamos, sino que ellos hacen un análisis de todas las carreras a las que pertenece al Mercosur y ellos invitan
invitan a las carreras para que puedan hacer el proceso de acreditación. En este caso, la carrera de farmacia fue invitada el 2019 para que pueda someterse a la acreditación del Mercosur, y se inició el proceso con la doctora Isabel Goitia, que era nuestra directora de carrera hace 2 años, ¿no es cierto? Entonces, ella inició este proceso, se presentaron toda la documentación a La Paz, pero lamentablemente el 2020 vino la pandemia, ¿no es cierto? Vino la pandemia y todo se retrasó. Entonces, el 2021 nuevamente se reencaminó este trámite y se comenzó a hacer los papeles y se volvió a mandar actualizada ya la información, y a partir de ello ya se nos fijó fecha, y es hoy, la próxima semana, para que podamos ya defendernos del documento que nosotros hemos enviado como carrera de farmacia, ¿no? Entonces, una vez que este proceso ha sido aceptado, entonces nosotros tenemos que adherirnos, y nuestra adhesión es voluntaria. Si nosotros queremos, bien, si no, pero la doctora Blanca, en su oportunidad, la que fue nuestra decana, la doctora Nidia, que ahora es nuestra decana, hicieron el compromiso de acreditar la carrera. Y este es un paso importante, como les dije hace un momento, para nuestra carrera y para nuestra facultad, ¿no? Entonces, esperemos que tengamos esa capacidad de acreditar, chicos, sería lo máximo, ¿no? Entonces, el Mercosur es el mercado común del sur, por eso se llama Mercosur. Es un mecanismo de integración económico y comercial, dice, creado con la suscripción del Tratado de Asunción de 1991 y modificado en el 1994. Los países miembros son varios países: está Argentina, Brasil, Paraguay. Venezuela fue suspendida, dice, desde hace un tiempito atrás. Después está Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam, Guyana y Bolivia, que también forma parte del Mercosur. Entonces, todo este proceso es un proceso demasiado importante para nosotros. ¿Cuáles son las etapas que se valorará o se evaluará en el proceso de acreditación, ¿no? Entonces, ahí está dividido. Si nosotros comenzamos por la autoevaluación, que es el primer paso, digamos, para iniciar la acreditación, tenemos la autoevaluación. Luego hacemos el plan de desarrollo, luego hacemos la adscripción, o nos sometemos a que queremos ser evaluados. La adscripción voluntaria se llama. Luego tenemos la preparación del informe para mandar al ministerio. Luego tenemos la presentación de informe, y luego la visita a los pares, que ahora estamos en esa etapa nosotros de la visita a los pares, que es la próxima semana. O sea, estamos en el último punto ya para ver si podemos acreditar. Ahora, ¿qué es lo que evalúa los evaluadores? Nos evalúan 4 dimensiones, chicos. Dimensión 1, que es el contexto institucional, es todo aquello, o dimensión 1, que es toda la documentación. Todo lo documental está en el contexto institucional. Luego está el proyecto académico, que es la dimensión 2. Aquí en el proyecto académico quizás es uno de los más importantes, porque está la vivencia de la carrera. Todo lo que hace, sus programas, sus materias, sus créditos, todo lo que es la currícula de la carrera, ¿ya? En lo que es la comunidad universitaria, que es la dimensión 3, aquí estamos hablando de la comunidad docente, la comunidad estudiantil, los administrativos, cómo se desarrollan, cuáles son sus funciones, cuáles son sus reglamentos. Todo eso está en la dimensión 3. Y la dimensión 4 es todo lo que tenemos de activos, todo lo que es la infraestructura. Si tenemos 2 módulos, tenemos el campus, todos aquellos activos que forman parte de la facultad. Entonces, esas son las 4 dimensiones que nos van a evaluar, y bueno, pues se ha tratado de
de poner a punto toda la información. Dios quiera que todo salga bien, chicos, ¿no? Entonces, este proceso de acreditación, lógicamente, es que no va a beneficiar a todingos, ¿no? Nos va a beneficiar, ¿por qué? Porque lo necesitamos como carrera, como facultad. Estar entre los mejores a nivel internacional es un sueño para nosotros que puede ser realidad, ¿no? Entonces, eso es un resumen, así bien resumidito, de lo que es el proceso de acreditación. A ello ustedes súmenle que tienen que saber, por ejemplo, quiénes son sus autoridades, cuántos años dura su carrera, cuál es su modalidad de titulación, o sea, información básica, chicos, que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Entonces, eso por favor, para que ustedes tomen en cuenta el día que nos toque la entrevista con los pares evaluadores. ¿Alguna duda, chicos? ¿Se durmieron? No, Lisa. No, doctora. Se aclaró bien. Muy bien. Todos los docentes nos montaron la misma diapositiva. Sí, se trató de uniformizar más o menos para que ustedes tengan una información básica y puedan defenderse cuando toque la entrevista. ¿Listo? Sí, Lisa. Gracias. Está bien, doctora. Dime. No está ocupado, pero ahí hay algo que tienes que tomar en cuenta. Si cuentas con la información básica para poder respaldar tu trabajo. Ya. Está bien. Si ustedes tienen una población delimitada, tienen el área de estudio, es posible. Ahora, si ustedes están usando datos muy generales, donde no van a tener de verdad la información para poderla investigar, para poderla promocionar, para que ustedes saquen un resultado de ese estudio, de un probable resultado, entonces está complicado. Pero si ustedes han verificado lo que es tener la población, el área de estudio donde ustedes van a estudiar, es posible, ¿no? Y habría que darle forma más o menos cuál es su problema de ustedes en este caso. A ver. ¿De dónde? ¿De dónde? Ya, pero ¿de dónde? Sí, claro. ¿Cuál es tu población? Uh-huh. Y cuando ustedes necesitan obtener información, ¿dónde van a encontrar a esas personas? ¿Cómo van a hacer esa colecta de información? ¿En el centro de salud?
Ya, pero la información que les va a dar el centro de salud es indirecta, no es directa, porque ustedes no van a hablar con ellos. ¿Lo ves? Ujú. Ya, eso tienen que ver bien, chicos, ¿ya? Listen, Tienen disculpe, que, una pregunta. sí, Nuestro grupo va a ser así sobre una enfermedad, pero nos basamos así tipo en el cuartel. O sea, tuberculosis en el cuartel, por qué les da y cómo le da. Y nosotros nos vamos a basar, digamos, en solo, digamos, un lugar. Puede ser el Trillo, donde hay tantos cuarteles. Y vamos a hacer tipo una encuesta y cosas así. ¿Estaría bien o no sé? si tienen la población identificada y el área de estudio, sí, es posible. ¿Ustedes qué Sí, o sea, quieren estudiar? Dice. vamos a hacer, o sea, nuestra investigación va a ser sobre tuberculosis en los cuarteles. Ah, Así, ya. entiendo, una enfermedad, que por qué se da, que si entraste con esa enfermedad acá o acá te dio, o tipo así, Lisa. Ya. Vamos a hacer también una Me encuesta. parece porque tienen identificada a la población. Sí, Entonces, sí. es interesante ese tema. Ya, Lisa, Está bonito. ese es mi grupo, lo voy a anotar ya. Ya. ¿Quiénes más? Doctora, Doctora, Sí, sí. mi grupo de mí iba a hablar sobre lo que es el autismo. Nuestra población sería un centro de educación y la cuestión para abordar ese tema sería cómo es que se da el estudio o la enseñanza a niños con autismo. No sé si está bien. La población va a ser una unidad educativa en la que ya hemos pedido permiso para poder realizar la Pero encuesta. ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ahí. El problema es cómo los niños podrían relacionarse así entre sí en un ambiente que ellos mismos tienen, o sea, el por qué los niños con autismo son, son requeridos en las unidades educativas, cómo les enseñan, cuál es su método. A ver. No sé, creo que no está muy clara la idea ahí, ¿no? Porque cuando vos querés estudiar algo, tenés que tener un problema. Y ustedes no tienen el problema en sí. A ver, ¿cuál sería el problema? ¿Qué observan ustedes en la unidad educativa? La mala alimentación en los niños podría ser. No creo que sea una causa de autismo eso. El tema del autismo es un tema actualizado, es un tema interesante, pero ¿cuál es la problemática que ustedes han observado en esa unidad educativa? ¿Qué es lo que han observado? ¿Qué es lo que han visto y que ustedes no lo entienden? No saben. Es que Cuando hay algo que uno no entiende, entonces ese es un problema. sí, es que tenemos que ir a visitar la unidad educativa. En todo caso, la directora ya nos solicitó un día específico para ir a ver lo que era la unidad educativa, pero el Ya. tema en sí, más o menos, de lo que queremos abordar es la educación en los niños de autismo. Ya la problemática sería verlo allá en la población. Bueno, si ustedes indican que el problema es cuáles son las necesidades que tiene un niño autista en una unidad educativa, quizás. ¿Para qué? Para poder entender y poder facilitar, en todo caso, la ayuda para que esos niños reciban la educación adecuada, ¿no es cierto? Entonces, investigar, diría, ¿no? Quizás sería cuáles son los problemas más sobresalientes o los problemas más marcados
dentro de lo que es la educación que reciben los niños autistas en la unidad educativa Juan Pérez? Podría ser una de las preguntas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos, para nadie es desconocido que las escuelas fiscales son raras las que tienen profesionales para que puedan enseñar, profesionales especiales para que puedan enseñar a los estudiantes especiales, ¿no? Generalmente tenemos aquí para todos. No hay esa distinción con estudiantes o con niños que tienen problemas de discapacidad, tanto mental como física, ¿no? Entonces no hay. Entonces, ¿cómo hacemos eso para entender el problema? Entonces, quizás de esa manera podrían ustedes abordar, ¿ya? Ya, doctora, gracias. Pero ese es el tema más o menos que mi grupo está abordando, Ya. sobre lo que es el autismo. Bueno. ¿Está bien? Voy a tomar lista, por favor, enciendan sus cámaras. ¿Sí? Una pregunta más acerca de mi grupo que quieres poner. Nosotros queremos investigar acerca sobre las consecuencias que ha tenido el consumo de bebidas azucaradas, ya sean gaseosas, en niños de 8 a 12 años. Ajá. ¿Niños de dónde? De un centro educativo, o sea, de una unidad educativa, que, bueno, es donde nosotras más que todo estudiamos, ¿no? Que salimos de bachiller de ahí y queremos investigar acerca de eso, ¿no? Bueno, si tienen la población, pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Está bien, doctora. Muy bien. Lo que voy a hacer ahorita más bien es... a ver, espérense un ratito. Bien. Voy a sacar foto, ¿ya? Habiliten sus cámaras para la asistencia. Muy bien. Listo, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Todos, por favor, estén siempre muy bien vestiditos, traten de estar con ropa formalita, porque la próxima semana es vital para nosotros. Ojalá nos vaya bien, tengamos la suerte. No es momento de quejas, es momento de fortalezas para nuestra carrera y darle todo nuestro apoyo, chicos. ¿Listo? Está bien, licenciada. Gracias. Está bien, doctora. Nos vemos la próxima semana, chicos, ojalá que sea con buenas noticias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas